Senador Gustavo Penades, del Herrerismo, gracias por acompañarnos en Primera Vuelta. Un gusto, una deuda pendiente que estoy saldando en la noche de hoy. Gracias por venir. ¿Cómo lee el resultado de anoche? Bueno, creo que es un resultado... A ver, se puede ver desde varias perspectivas. Desde una objetiva y real, no debería de por qué ser tan sorpresivo como lo termina siendo. ¿Por qué? Porque venimos de un gobierno que termina con una amplísima aceptación popular, con la imagen de un presidente de la República que tiene una importante aceptación popular, por un candidato a la presidencia de la República, expresidente de la República, que tiene una muy alta aceptación popular, y por una fuerza política que nunca ha bajado del 40% de la intención de voto según las encuestas. ¿Qué fue? Entonces, que a la postre se diese el resultado que se termina dando, no tendría que haber llamado tanto la atención como lo llamó. ¿Por qué llama tanto la atención? Interpretación mía. Primero, porque el propio Frente Amplio y todos imbuidos de una serie de factores que están acompañados por la aparición de un candidato joven, renovador, innovador dentro del Partido Nacional, por una falta de movilización tradicional del Frente como la que estábamos acostumbrados en las campañas anteriores, por los estudios de opinión pública que daban otro resultado. Hasta ayer mismo se había ido creando un clima que yo creo que estaba mucho más asociado a un realismo mágico que a la realidad. Era una burbuja. Capaz que sí. Yo creo que estaba mucho más asociado a un realismo mágico, ¿no?, que se estaba dando y que nos logró entusiasmar a todos o contagiar a todos, a preocupar al gobierno, preocupar al Frente Amplio y entusiasmar a la oposición y en especial al Partido Nacional. Pero a la postre, Vox Populi, Vox Dei. Ahora, ¿qué pasó con la candidatura de Lacalle Pou? O sea, ¿usted considera que este clima ya estaba instalado antes? No. ¿O que hubo un vuelco en los últimos días? No, yo creo que Luis ha logrado generar en el ambiente político nacional, a partir de su irrupción, un nuevo clima dentro del que empezó siendo primero de su agrupación, después de su sector, después de la conformación de varios sectores que acompañamos su candidatura y después de la del Partido Nacional. Y luego fue tratando de contagiar al resto de la opinión pública no partidaria. Y quizás nos faltó tiempo para que eso percudiera debidamente en un país en el que ser joven a veces es complicado. Precisamente le iba a preguntar, el Partido Nacional postuló la idea de la renovación, a un candidato joven, y a una idea fuerza muy arraigada y en el Partido Nacional, pero a su vez arriesgada, que era esto de la positiva, que implicaba por la positiva, no ir a la confrontación directa. Bueno, la pregunta es, ¿usted considera que esta estrategia fracasó a la luz de los resultados? Porque la votación del Partido Nacional apenas supera a la de Lacalle Herrera en el año 2009. Yo no creo que haya fracasado. Yo creo que le faltó tiempo de maduración para que la comprendiera más gente que solamente la opinión partidaria. Y creo que eso fue lo que sucedió o no terminó de darnos tiempo de que había un nuevo estilo, con una nueva etapa de esgrimir ideas, establecer nuevas políticas de comunicación innovadoras para todo el sistema, que ha hecho una irrupción muy importante y que ha hecho que la política no vuelva a ser igual. Yo creo que hay una cosa que hacia el futuro vamos a tener que volver a analizar, que es después de la candidatura de Luis Lacalle Pou, en el Uruguay han caído paradigmas de cómo la comunicación política va a sufrir cambios sustantivos. Y creo que quizás si algo nos faltó fue tiempo para terminar de convencer más gente. Es un hecho de la realidad. Ahora, digamos que en comunicación política sí hubo innovaciones, pero en la votación no varió. No, por eso mismo lo estoy diciendo. Yo creo que lo que logramos fue... El partido es muy tradicional en el Partido Nacional también. El Partido Nacional tiene internas muy intensas. Esas internas muy intensas se dieron en el 2004, en el 2009 se volvieron a dar. Internas en las que termina ganando el candidato desafiante. En el 2004 el doctor Larrañaga, en el 2009 el doctor Lacalle, que desafiaba a la mayoría del doctor Larrañaga, y en el 2009 el doctor Lacalle Pou contra lo que parecía una aprobación mayoritaria. Ahora, no fue excesivamente confrontativa la interna. No, tampoco, pero fue ¿no? excesivamente dinamizadora. Hay que entender al Partido Nacional para entender que estas internas lo que hacen es, a mi gusto,
cometiendo algunos riesgos que se concretan después en octubre, dinamizar excesivamente la vida interna del partido y muchas veces hacer confundir eso con el resto de la opinión pública. O sea, se dinamiza de tal manera... Habría que ser más precavidos en las internas. Y yo creo que más precavidos, o por lo menos hay una dilapidación de esfuerzos, de recursos que los demás no tuvieron, que nosotros sí, que logran un estado de excitación y de dinamización muy importante, que en este caso además se vio ese estado agigantado, si se puede decir de esa manera, por la figura de un hombre de 41 años que sorprende a la opinión pública y que llama a un espíritu de renovación que pone en jaque a todo el sistema político. Penedès, con el diario del lunes, ¿usted considera que fue un error, por ejemplo, haber desplazado a la vieja guardia del herrerismo, que quizá tenía cierta experticia de campañas acumulada? Es que la vieja guardia del herrerismo no fue desplazada. Pero los lugares de la lista bueno, se van atrás, está ¿no? bien, sí, bueno, eso sí es verdad. Yo creo que... Chirucci fue duro, además, con este tema, Bueno, ¿no? sí, está bien. A ver, yo acabo de no ser reelecto senador, voy a ser diputado y no me duelen prendas. A ver, Ricardo, en esto ganás o perdés, en esto te toca jugar y generalmente en el riesgo siempre de jugar al límite. Y en ese sentido quizás hubo un proyecto de renovación que incorporó a otros sectores del Partido Nacional y que hubo que dejar espacio para que esos sectores ocuparan lugares estratégicos en la lista del Senado. Cuando vos tenés una concepción muy profunda de lo que es la vida política y cuando tenés muy arraigadas las concepciones filosóficas y de principios de un partido, el lugar donde te toca, eventualmente es más lindo ser senador que diputado. ¿Pero quizá faltó cable a tierra con la vieja guardia? No, porque estamos en contacto permanente. Además, a ver, con Luis Lacalle Pou yo lo conozco desde que tenía 11 años, así que tenemos una relación muy, muy familiar. Lo que Luis incorpora es otra cantidad de gente y le echa... A ver, la experticia que se podía llegar a tener también es una experticia que ante la realidad de un nuevo estilo de comunicación complementó, pero no era lo fundamental. Los partidos tradicionales sumados hacen la peor elección desde el año 2004. Eso lo decías en la presentación. Yo todavía no tuve tiempo de ver esos números, pero sí, parecería ser que sí. ¿Y qué pasó ahí? Porque uno piensa, bueno, lo que desgasta es el gobierno, el ejercicio del gobierno, sí, pero no se imagina que la oposición... Yo tengo un dicho que es al revés. Digo, el poder desgasta a quien no lo tiene. Entonces, en este caso, yo creo que hay ahí un elemento que es el siguiente. Yo creo que lo que hay es un reordenamiento que termina por desplazar la concepción de dos bloques y la aparición de tres. Dos grandes bloques partidarios, Frente Amplio, la conformación de los partidos opositores o partidos fundacionales, y oportunamente ahora la aparición de un tercer bloque, quizás hoy minoritario, de nuevos partidos que van a tener representación parlamentaria o que han aumentado su representación parlamentaria, tanto Asamblea Popular como el Partido Independiente. Yo creo que muchos votos de algunos de estos partidos fueron a parar a esos partidos y eso hace de la irrupción de estos tres grandes bloques. Y los partidos fundacionales sí. A pesar de que el Partido Nacional el Partido Nacional termina votando mejor que la elección pasada. No mucho mejor, pero mejor. Ahora, estos nuevos partidos, sin embargo, surgen a expensas del Partido Colorado, en todo caso, no de la izquierda, porque la izquierda mantiene cierta votación. Yo creo que surgen de los dos. Un trasvasamiento. Yo creo que sí, hay. Yo creo que hay ahí. Yo creo que hay ahí un trasvasamiento. A ver, estoy haciendo un poco de magia política, pero me parece que el Partido Independiente crece no tanto por el traslado de votos de la izquierda, sino traslado de votos del Partido Colorado. Y los partidos de ultraizquierda, denominados así, pueden estar creciendo en favor de algunos desencantados del Frente Amplio. ¿Tiene sentido un balotaje con una fuerza política que ya tiene mayoría parlamentaria? Si vos me preguntás eso, si yo estaría dispuesto a reformular la Constitución para que esto así sucediera, estaría dispuesto a reformularla. Pero creo que se tiene que dar igual. Porque creo que usted dice que con mayoría parlamentaria debería evitarse el balotaje. Yo creo que con mayoría parlamentaria un balotaje impone una madurez política que veremos si el pueblo uruguayo tiene, que es la de poder lograr entender que puede coexistir un modelo en el que nadie tenga el poder absoluto
y que haya poderes ejecutivos que, no teniendo mayoría parlamentaria, tengan la habilidad de negociar para conseguirlas. Ese es el desafío que vamos a tener las próximas semanas, de poder tratar de comunicar que la calle Pou, al ser algo nuevo que irrumpe en la vida política, va a tener la capacidad de construir mayorías en el caso de ser presidente. Ahora es difícil gobernar con una mayoría del Frente Amplio en diputados, ¿no? Bueno, pero yo creo que son de los desafíos que estaría bueno que nos autoimpusiéramos todos. ¿Por qué? Porque yo creo que el Frente Amplio, a pesar de tener mayorías, en este caso, y yo aspiro a que en el caso de que ganaran el balotaje, no recurrieran solamente a su mayoría para repensar el país de los próximos 20 años. Ahora, permítame un detalle quizá, pero en la elección pasada, en el año 2009, la ciudadanía no acompañó ese discurso. O sea, como no lo entendió, por Exacto. eso usted apelaba un poco a la madurez política. Y porque yo creo que hay una instancia exactamente de que eso pudiese llegar a suceder y que creo que estaría bueno. Pero veremos qué madurez tiene la ciudadanía o si está dispuesta a acompañarla o no. Yo creo que vamos a comparecer al balotaje, vamos a dar batalla en el balotaje, vamos a esgrimir nuestras ideas, vamos a esgrimir nuestros proyectos, que están muy asociados a temas que hoy el Uruguay tiene como déficit, porque no confundamos a que el Frente Amplio haya obtenido legítimamente las mayorías que ha obtenido con aquello de que tuvo bien, ¿no? O sea, hay cosas que tenemos que mejorar y mucho, hay mensajes que se han pasado muy fuertes. El resultado del plebiscito del sí a la baja es un mensaje muy fuerte que ha pasado, ¿no? No se ha alcanzado la mayoría, pero hay 1 millón de personas que dicen estar de acuerdo. Entre ese 1 millón de personas hay un 20% del electorado del Frente Amplio que votó ese sí a la baja. ¿Debería avanzarse en ese sentido en el periodo que viene? Yo creo que debería, más que avanzarse, quizás no en centrar los problemas de seguridad en el sí a la baja, pero que en los temas de seguridad tendríamos que tratar de ponernos de acuerdo en una política de Estado, todos los partidos, para esgrimir en los próximos 15 años, sin lugar a dudas. ¿Usted estaba convencido de que la baja de la edad de imputabilidad era una solución? Yo creo que no era la única solución. Era una solución que podría haber sido acompañada de otras. Yo creo que ahí también no se comunicó debidamente que ese sí a la baja no era para mandar a los menores a la cárcel, como se quiso estigmatizar, que estaba relacionado a 4 delitos y estaba relacionado a la creación de un instituto que debería estar solamente dedicado a la rehabilitación de estos jóvenes. ¿Por qué lo digo esto? Yo trabajé e integro la Comisión de Seguimiento de los Asuntos de la Minoridad. Había un acuerdo del Frente Amplio con nosotros a que la creación del CIRPA, que en un principio iba a ser un desgajamiento del INAU, iba a terminar en este periodo legislativo por convertirse en un servicio descentralizado. Y lamentablemente el Frente Amplio no cumplió con ese acuerdo. El Frente Amplio obtuvo por tercera vez consecutiva las mayorías parlamentarias. ¿Cómo interpretan desde el Partido Nacional semejante apoyo al oficialismo por parte de la ciudadanía? Como el acompañamiento a un gobierno que evidentemente la mayoría de los uruguayos ha entendido que viene haciendo las cosas bien. En esto no hay que ser tampoco muy pitonizo. Cuando las cosas, la mayoría le entiende que las cosas se hacen bien y las acompañan con el voto, los demás tenemos que aceptar ese veredicto. Esa es la verdadera democracia, ¿no? Es la que después dice, bueno, no, si no nos gusta, vamos a movilizar a la gente para que lo que no se consiga en el Parlamento se consiga con las movilizaciones populares. No es así. En este caso se obtuvieron estas cosas. Algo habrán hecho bien ellos, algo no habremos hecho de lo suficiente bien nosotros, algo no se habrá comunicado correctamente. Son desafíos que volveremos a trabajar sobre ellos dentro de 60 meses. ¿Qué cosas entran ahí en la línea de la autocrítica? Cuando usted dice hay cosas que no habremos trabajado bien. Y yo creo que nosotros tenemos un tema de comunicación. Yo sostengo desde hace mucho tiempo que el Frente Amplio no es un fenómeno político, el Frente Amplio es un fenómeno cultural. Y como tal, entonces, responde a una estrategia de carácter gramsciana, que tuvo como objetivo en la creación del Frente Amplio y en los primeros pasos de los grupos de izquierda que en la década del 60 se logran unir, el copamiento o la conquista de espacios de poder que terminan por conducirlos al gobierno, y eso así ha sucedido. ¿A usted le falta construir más hegemonía, quizás? Nosotros creo que tenemos ahí una deuda con estos temas, sin lugar a dudas. Los partidos políticos fundacionales y el Partido Nacional en especial. El Partido Nacional quizás sea menos responsable porque estuvo menos en el gobierno. Ahora, que ese es un desafío que tendremos que trabajar hacia adelante, sin lugar a dudas. ¿Qué factores explican para usted que la lista 404, haya superado la histórica lista 71 del herrerismo en la interna del Partido Nacional? ¿Costó marcar las diferencias ahí entre uno y otro, siendo
nacidos del mismo gajo, digamos. Bueno, está bien, ahí hay un elemento. En la interna nos ganaron por 4.000 votos y ahora parece que por 5.000. Si se comunica que esa era la lista del candidato a presidente y nosotros solamente logramos una diferencia de 5.000 votos, creo que hicimos las cosas muy bien nosotros. Gustavo Penades, muchas gracias por venir a Primera Vuelta. Un gusto, como siempre, conversar contigo.